Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este servicio virtual en este primer domingo del año 2021, domingo 3 de enero de este año que comienza. Y de parte de Iglesia Cristiana Bautista Eliasim les deseamos éxito, les deseamos que el Señor los siga guardando, fortaleciendo y bendiciendo en este año. Sigan ustedes permaneciendo fieles, orando, estudiando la palabra de Dios cada día, de tal manera que nosotros podamos estar caminando en la senda que agrada a Dios. Ese es nuestro deseo y nuestra petición para ustedes. Y en esta mañana, en este primer domingo del año, vamos a comenzar con una nueva serie de mensajes que tiene por título Salmos de Paz para el Día de la Angustia. Y quisiera comenzar en esta mañana diciendo o comentando que uno de los adjetivos que suele dársele a la Biblia es la palabra de Dios. Y esta denominación tiene muchas razones de ser, pero quizá la más importante de ellas es que la Biblia contiene un mensaje vibrante, poderoso y edificante, aún hasta nuestros días, a pesar de que la Biblia hace miles de años que fue escrita. En otras palabras, podemos decir que la Biblia es un libro con un mensaje eterno. Y es precisamente esta característica por la que nosotros podemos denominarla con toda tranquilidad la palabra de Dios. Ahora bien, dentro de sus páginas, nosotros encontramos una sección favorita, por llamarla de algún modo, que es el libro de los Salmos. Y en esta sección, en este libro, nosotros encontramos un mensaje de ánimo, de fortaleza, de esperanza, de confianza y de paz para los días de angustia. Nosotros en los Salmos siempre encontraremos este mensaje que nos ayuda de parte de Dios. Y es precisamente sobre la paz que me gustaría que nosotros pudiéramos estar hablando en este primer mes del año, porque ciertamente ante todas las noticias que estamos recibiendo, con las dificultades y con las preocupaciones del día a día, sobre todo por lo que estamos atravesando, nuestros corazones necesitan ser conducidos a delicados pastos en donde nosotros podamos descansar y encontrar la paz. Y en los Salmos, Dios tiene un mensaje para nosotros. En los Salmos nosotros podemos encontrar este mensaje de parte del Señor, en donde podemos ser fortalecidos y en donde podemos ser llenos de paz. Y una vez que entendemos esto, hermanos, me quisiera concentrar en esta mañana en un salmo en particular, y este salmo es el Salmo 20. En este momento no lo vamos a leer completo. Usted puede leerlo completo en casa con tranquilidad, pero lo vamos a ir leyendo poco a poco, lo vamos a ir fragmentando. Y lo que quiero decirles de inicio es que este salmo puede fácilmente ser dividido en 3 secciones. La primera sección se refiere a una oración por el éxito del rey o el éxito del gobernante. La segunda sección habla acerca de una declaración de confianza en Dios. Y la tercera sección es una petición para que el Señor nos escuche y nos sostenga. Y en esta mañana, como les decía, vamos a hablar de cada uno de estos 3 puntos del Salmo, y vamos a iniciar leyendo el Salmo, capítulo 20, los primeros 4 versículos, y la palabra de Dios nos dice lo siguiente: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todos tus consejos. Y se dice, hermanos, o dicen los que saben, que este salmo era un canto que se entonaba generalmente previo a las batallas. Este era un himno, por llamarlo de algún modo, en donde el pueblo recibía ánimo y confianza, y en este himno, cuando el pueblo lo entonaba, estaban clamando por el bienestar del rey, quien era la cabeza del pueblo y quien era también a su vez la cabeza del ejército. Sin embargo, hoy en día nosotros no estamos yendo a la batalla, al menos no en un sentido o en el sentido que lo hacía el pueblo de Israel, y además nuestro único y verdadero Rey es Cristo, por lo que entonces podríamos nosotros preguntarnos, ¿tiene alguna validez esta introducción del Salmo? Y la respuesta
corta a esta interrogante es, por supuesto que sí, tiene validez para nosotros este salmo. Es cierto que nosotros no estamos marchando a la guerra como antaño los hombres de Israel hicieran, no obstante todos nosotros como hijos de Dios vamos a estar atravesando por diversas pruebas y dificultades en nuestras vidas. Vamos a tener luchas que, sin importar la condición o qué tipo de luchas sean, porque pueden ser luchas espirituales, pueden ser luchas en nuestra salud, luchas emocionales, luchas en algún conflicto en la familia, pueden ser diferentes tipos de luchas por las que tengamos que estar atravesando. Todas estas situaciones nos van a estar dificultando los días y se van a estar robando nuestra paz y nuestra calma. Ahora, por otro lado, también es verdad que nuestro único y gran Rey es Cristo, eso es cierto. Sin embargo, debemos entender que este clamor al Señor con el que inicia el Salmo 20 tiene una particularidad bastante interesante y permítame explicar a qué me refiero. La mayoría de nosotros, si no es que todos nosotros, de forma general, ya sea que lo aceptemos o no, solemos hacer un tipo de oración un tanto cuanto egoísta. Y esto es porque nuestras oraciones suelen ir enfocadas a hacer peticiones sobre situaciones personales que están afectando nuestra vida de una manera directa o indirecta. Y esto no es para nada algo malo, es como simplemente solemos orar la mayoría de nosotros, es como solemos orar casi todos. Y después de que hemos usado en nuestro tiempo de oración la mayor parte del tiempo como tal, viene después sí a nuestra memoria que podemos orar por otros si es que nos da tiempo, si es que lo recordamos incluso. Primero nosotros y después los demás. Sin embargo, esta oración del Salmo 20 nos enseña un orden inverso para que nosotros podamos hacer nuestras oraciones. Porque aquí encontramos a todo un pueblo que está orando y clamando a Dios por su rey, por el éxito de su gobernante. Y nosotros, hermanos, haríamos bien en practicar esta forma de oración, no poniéndonos a nosotros en primer lugar o en el primer puesto de nuestras oraciones, sino pidiendo de forma desinteresada por alguien más. Ahora bien, aquí tengo que aclarar que debido a que nuestro Rey es Cristo, y en ese sentido Él no necesita que oremos por Él, entonces nosotros haremos bien en orar, cuando vayamos a orar por los demás, orar primero por nuestros hermanos que están pasando por problemas, por necesidades, por dificultades. Nosotros haríamos bien en orar primero por otros. Salmo 21, que es donde estamos, dice que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad, que el nombre del Dios de Jacob te proteja de todo mal. Esta debería ser, hermanos, nuestra oración cuando vayamos a nuestro tiempo de rodillas con el Señor. Deberíamos nosotros orar a Dios, que el Señor responda al clamor de nuestros hermanos, que el Señor proteja a nuestros hermanos de todo mal. Y si nosotros de alguna manera fuéramos realmente conscientes de lo mucho que se logra cuando oramos los unos por los otros, ciertamente no dejaríamos de hacerlo nunca. De hecho, es tan importante y tan apremiante la necesidad de orar los unos por los otros que el mismo Señor Jesús, poco antes de que su ministerio llegara a su fin, Él se encuentra orando, y en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, en los versículos 15, 17 y 20, nosotros leemos lo siguiente: no te pido que los quites del mundo, está orando el Señor Jesús, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creen en mí, por el mensaje de ellos. Hermanos, como les decía, aquí tenemos al Señor Jesús orando, no por Él, no por lo que está a punto de pasar, no por el sufrimiento que va a tener, sino orando por los demás. Así de importante es que oremos los unos por los otros. Orar entre nosotros, orar unos por otros, debiera ser entre creyentes el sello distintivo, de tal manera que nuestras oraciones diarias
en ellas un buen porcentaje del tiempo que se ocupe sea orar por los demás. Y si nosotros así procedemos, si nosotros efectivamente oramos los unos por los otros, en lugar de que solamente esté usted orando por su vida, por sus peticiones, por sus necesidades, usted encontrará ciertamente que hay 2 o 5 o 10 personas que están orando por usted, mientras usted al mismo tiempo está orando por ellos. Orar los unos por los otros incrementa nuestro tiempo de oración exponencialmente. Ahora bien, una cosa que jamás debemos olvidar cuando nosotros oramos los unos por los otros es que la respuesta a esta oración siempre va a provenir de Dios. No se trata, hermanos, de que si nosotros oramos con muchos o por muchos, como algunos dijeran, no vamos a estarle echando un montón a Dios. No se trata de que oremos muchos, no, sino que se trata de que el Señor escuche nuestra oración y que Él responda. Salmo 20, versículo 2 dice, que te envíe ayuda desde su santuario y te fortalezca desde Jerusalén. Es precisamente desde su santuario de donde sale la fortaleza que necesitamos, y es también desde su trono de donde es enviada la paz que nuestro corazón anhela. En otras palabras, la respuesta a nuestras oraciones depende completamente de la voluntad y del poder de Dios. Y ya de hecho hemos hablado en otras ocasiones de cómo el Señor puede fortalecer a los suyos cuando clamamos a Dios. Hemos dicho que Dios puede fortalecernos por medio de otras personas, que el Señor puede fortalecernos de manera sobrenatural, que Él puede fortalecernos con el poder de su palabra y que también puede fortalecernos con una promesa que está por cumplirse. Y todas estas formas de fortalecernos provienen de Dios y dependen de Él. Y en nuestras oraciones nosotros debemos pedir por los demás, debemos pedirle al Señor que fortalezca a nuestros hermanos, cualquiera sea la forma que Él elija, que el Señor les dé fuerza, les dé ánimos renovados para que ellos puedan enfrentarse y triunfar en la prueba que tienen y entonces puedan conocer la paz, puedan tener paz en sus vidas. Después de esto, en el versículo 3, el Salmo continúa y dice, que se acuerde de todas tus ofrendas y mire con agrado tus ofrendas quemadas. Llegado a este punto, nosotros podríamos fácilmente pensar que cuando leemos este versículo 3 estamos hablando aquí de un pago de parte de Dios acorde a nuestras buenas acciones o a lo bien que nos estamos portando en la vida. Y sin embargo, si esto fuera así, si esto fuera real, estaríamos nosotros en grandes problemas, porque la Biblia acerca de nuestras buenas acciones dice lo siguiente en Isaías 64, versículo 6. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Por lo tanto, hermanos, ¿cómo pedirle al Señor que se acuerde de nuestras ofrendas si de hecho nuestras mejores acciones son como trapos de inmundicia, dice la Biblia, delante de Él? Y para entender esto, hermanos, debemos entender o debemos tener en mente una sola palabra, y esa palabra es Cristo. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en Él, en el Hijo de Dios, todos nuestros pecados son perdonados, nuestras faltas delante de Dios son borradas y somos reconciliados con Él, como ya mencionábamos la semana anterior. Sin embargo, esto solamente es parte porque cuando nosotros nos entregamos a Dios y nos identificamos con Cristo, entonces somos revestidos de Cristo, tal como Pablo escribe en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por tal razón, con Cristo viviendo en nosotros, nosotros podemos decirle ahora sí al Señor que se acuerde de tus ofrendas, porque no son, hermanos, nuestras obras de justicia que están manchadas por el pecado lo que mira a Dios, sino que lo que ahora Él mira en nosotros es a su Hijo Jesucristo, y como hijos de Dios, ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios para pedir por otros
nosotros y por nosotros, y de esa manera recibir auxilio y pronto socorro cuando nos encontremos en dificultades. De esta manera nosotros podemos recibir ánimo y fortaleza para enfrentar las pruebas de cada día, y de esta forma nosotros obtendremos paz que viene de lo alto y que sobrepasa todo entendimiento. Y reitero, todo esto es posible porque de Cristo hemos sido revestidos. El Señor ve ahora a su Hijo en nosotros. Sin embargo, al tener la vida de Cristo formándose en nosotros no solamente tenemos acceso al trono de Dios y ahora nuestras oraciones pueden llegar al Padre, sino que también nuestras oraciones deben ser alineadas al carácter de Cristo que ahora vive en nosotros. Continuando con la lectura del Salmo, ahora el versículo 4, ahí se nos dice o leemos lo siguiente: que Él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. Y esta oración como tal, esta petición del versículo 4 solamente es posible porque, como dice su palabra en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y esa es la clave, hermanos, conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Quiere usted, hermano, que todas sus oraciones sean contestadas y que todos sus planes tengan éxito? Tal como acabamos de leer en este versículo 4 del Salmo 20, pues entonces debe usted pedir conforme a la voluntad de Dios y debe caminar en la senda que Él quiere para su vida. No hay más. Y la única manera en que logramos esto, en que podemos nosotros pedir conforme a la voluntad de Dios y caminar en la senda que Dios quiere para nuestras vidas, es alineándonos con Cristo, que Cristo esté siendo formado en nosotros. Y aunque este versículo 4 del Salmo 20 nos habla acerca de éxito y de que todo nos vaya bien, esto no quiere decir que no vamos a atravesar por pruebas o que nunca vamos a tener problemas en nuestras vidas. Sin embargo, no es para nada lo mismo pasar por la tormenta con Cristo lejos de nosotros que pasar por la tormenta con Jesús en nuestra barca. No es para nada lo mismo. Ahora bien, hablando de problemas precisamente y de dificultades, el Salmo 20 de hecho da por sentado que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tendremos que atravesar por ellos. Y recuerde que mencionábamos al principio de este Salmo que con toda probabilidad este era entonado cuando se iba a la guerra, cuando iba la gente a la batalla. Por lo tanto, un hijo de Dios no es alguien ajeno a los problemas y a las dificultades de la vida, como algunos predicadores quisieran enseñar o quisieran que nosotros creamos, sino que de hecho un verdadero creyente ha de pasar por tormentas e incluso por el valle de sombra de muerte. Sin embargo, también como dice aquel Salmo 23, el Señor siempre está con nosotros. Y en esa misma línea de pensamiento, el Salmo 20 nos dice lo siguientes versículos 6 y 7. Ahora sé que el Señor salvará a su ungido, que le responderá desde su santo cielo y con su poder le dará grandes victorias. Estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Si bien es cierto que la manera original o esta expresión original, ahora sé que el Señor salvará a su ungido, se refería precisamente o cabalmente al Rey de Israel, nosotros debemos recordar que ahora todos nosotros, los creyentes, por la fe que hemos depositado en el Hijo de Dios, hemos sido hechos parte de la familia del Señor. Y como escribe Pedro, entonces nosotros, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En consecuencia, hermanos, el ungido al que Dios salva de la aflicción puede ser cualquiera de nosotros. Nosotros ahora somos linaje escogido de Dios, somos real sacerdocio, y el Señor desde el cielo puede responder con su poder y actuar en nuestro favor.
Y cuando nosotros sabemos esto, entonces podemos decir confiadamente, como el mismo salmista escribía en otra parte, el Salmo 46, los primeros 2 versículos: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Nosotros podemos estar confiados y seguros en que el Señor acudirá en nuestra ayuda, en nuestro auxilio, cuando nos encontremos en momentos de dificultad. No obstante, el versículo 7 de este Salmo, el Salmo 20, por medio de una declaración bastante clara, nos hace también un importante recordatorio. Léalo de nuevo conmigo. Estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Y la pregunta que debemos nosotros hacernos en esta mañana, y esta es la parte crucial del mensaje, hermanos. La pregunta que debemos hacernos en este inicio de año es: ¿en dónde está nuestra confianza? ¿En dónde está nuestra confianza? Y es que en el mundo antiguo, al ir a la guerra, un ejército que estaba equipado con caballos y con carros de guerra era básicamente un ejército invencible. Por tal razón, el pueblo que poseía estas armas podía estar seguro y podía estar confiado en ellas. Ellos podían depositar toda su confianza en que tenían un poderío militar y que nadie podría vencerlos ni dominarlos. Si un pueblo, si un ejército contaba con caballos y con carros de guerra, podían confiar en esas armas. Sin embargo, el salmista, inspirado por Dios, declara algo que todo verdadero creyente debe tener siempre presente en la vida espiritual. Y es que David declara que toda su entera confianza estaba puesta en Dios y no en el poderío militar que pudiera tener. Y alguno de ustedes podría decir: bueno, es que David decía esto o escribía esto en el Salmo porque su ejército era pequeño. Él tenía que poner su confianza en Dios casi de manera obligatoria porque él no tenía grandes ejércitos, él no tenía gran poder de armas, podríamos alguno de ustedes pensar. Sin embargo, esto no es verdad. En 2 de Samuel, en el capítulo 8, ahí se nos hace un recuento en los primeros versículos de cuáles fueron las primeras victorias militares de David, en donde ciertamente su fuerza militar en ese entonces no era tan grande ni tan vasta. No obstante, luego de estas primeras campañas militares, la Biblia nos dice en el versículo 4 de este capítulo 8 de 2 de Samuel que David capturó 1000 carros de combate, 1000 carros de guerra y también 7000 jinetes, esto es 7000 caballos aproximadamente. Y aunque también un poco más adelante se nos dice que David mató a la mayoría de los caballos, les cortó las patas, usted puede leerlo, nosotros sí podemos hacernos una idea de cuán grande y cuán vasto llegó a ser su fuerza militar. Habiendo capturado 7000 caballos y 1000 carros de guerra, su fuerza creció exponencialmente. De hecho, años más adelante, su hijo Salomón, quien heredó el trono y también heredó todo lo concerniente al ejército, se nos dice en la Biblia, en Primera de Reyes 10:26, que llegó a tener 1400 carros de guerra y 12000 jinetes, para que usted tenga una idea de la fuerza militar que tenía David. Así que, como podemos leer en la Biblia, la fuerza en caballos y en carros de guerra que David tenía creció, sí, y se convirtió de hecho en la más poderosa de toda aquella región. Y aun que él tenía la fuerza de caballos de guerra y de carros de guerra, y de caballos más grande de toda la zona, aun sabiendo esto, David escribe: algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros, en el nombre del Señor nuestro Dios, confiaremos. Y es que, hermanos, confiar en Dios cuando las cosas van mal, volcarnos al Señor cuando la situación es difícil, clamar a Dios cuando la tormenta está fuerte, es algo hasta cierto punto normal, es algo que todos nosotros hacemos. Y está bien, nosotros corremos al Señor cuando nos encontramos en necesidad.
Sin embargo, esa no es la invitación que nos hace aquí el Señor por medio de este salmo, no, sino que Él nos está invitando a depositar nuestra confianza en Él, aun cuando las cosas marchen bien. Aun cuando tengamos miles de carros de guerra y caballos por cientos, nuestra confianza debe estar puesta en Dios y no en los tiempos de bonanza y de bienestar. De tal manera que, aunque las cosas marchen bien, como pasaba de hecho en el reinado de David, nosotros podamos declarar al igual que el salmista: algunos confían en carros, otros en caballos, pero nosotros confiaremos en el nombre del Señor nuestro Dios. Y es que sucede, hermanos, que los carros de guerra pueden ser quemados y destruidos. Los caballos pueden ser muertos y los tiempos de prosperidad pueden terminarse. Pero los que confían y los que esperan en Dios, los que depositan su plena confianza en el Señor, estos permanecen para siempre. Y al respecto de esta idea, de hecho, el Salmo continúa y en los últimos 2 versículos del Salmo 20 nosotros vamos a leer lo siguiente: ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Y mientras que la Biblia nos enseña que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas y levantarán alas como las águilas, también nos dice en este salmo que aquellos que deciden poner su confianza en lo material y en las cosas de este mundo terminarán flaqueando y cayendo. Y cuán enorme es el contraste, qué grande es la diferencia entre los que confían y esperan en el Señor y los que no lo hacen. Así de vasta es la diferencia entre estos dos bandos. Ahora, ya para ir finalizando en esta mañana, me gustaría destacar 2 puntos en estos últimos 2 versículos del Salmo 20. Y el primero es decirles cómo este Salmo 20 en el versículo 8 nos recuerda que nosotros en Dios debemos levantarnos y permanecer firmes. Versículo 8, ellos flaquean y caen, dice ahí, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Sobre esto, lo que debemos entender es que los que se levantan, primero que nada, tuvieron que ser derribados. Porque, mis hermanos, debo decirles, y debo ser muy honesto, en ocasiones las pruebas y las tormentas de la vida van a derribarnos. Y esto no sucede porque tengamos alguna falta de fe o porque el Señor no nos ha protegido bien, sino que de hecho es por medio de las situaciones difíciles, de las pruebas, de las dificultades, que el Señor nos transforma y nos moldea. Y como ya hemos repetido hasta el cansancio en los últimos años, Dios en cada prueba tiene un propósito, y si nosotros somos derribados, si nosotros caemos, entonces debemos levantarnos las veces que sea necesaria, sí, pero fortalecidos en Dios, entendiendo que en cada prueba que nosotros tenemos que atravesar, en cada situación difícil que llega a nuestra vida, el Señor está utilizando esto para transformarnos en la imagen de su Hijo Jesucristo. De tal manera que, como escribe Pablo, podamos entender lo siguiente, 2 de Corintios 4:17, que esta leve tribulación momentánea, este problema, esta situación, esta dificultad, esta leve tribulación momentánea, está produciendo en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermanos, Dios en cada prueba tiene un propósito, en cada situación difícil, Él está moldeando su carácter en nosotros. Ahora, los que en el Señor depositan su confianza serán fortalecidos en el día de la debilidad, serán levantados sin importar cuántas veces caigan, y serán sobre todo llenos de paz aun cuando enfrenten la peor de las tormentas.
de ellos, de estos hombres y mujeres que siguen firmes, que van adelante, que continúan confiados en Dios, es de quien habla aquel himno antiguo que dice: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Firmes y adelante, hermanos. Firmes y adelante es como debemos estar, es como debemos proseguir. Firmes y adelante, confiando en el Señor, sabiendo que Él nos fortalece, que Él nos ayuda, que Él nos levanta, que Él nos da el ánimo que necesitamos y que Él nos da la paz en los días de angustia. Lo segundo que quiero hacer notar es algo que va de hecho muy ligado a lo anterior, y es que el Salmo 20, como ya habíamos mencionado, da por sentado que vamos a tener que atravesar por dificultades y por pruebas. ¿Y por qué les digo esto? Tan solo lea conmigo el último versículo de este Salmo 20, donde nosotros podemos leer: salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Y el día que invoquemos al Señor, ¿cuál es ese día? Bueno, por la forma en que se expresa esta parte final del Salmo, ciertamente se está refiriendo al día de la prueba, el día de la aflicción, el día de la calamidad, el día gris de la vida. Y es que sucede, hermanos, que la iglesia de Cristo siempre ha creído y predicado que estamos nosotros en una guerra. Tal como entonaba este himno que les acabo de mencionar, nosotros somos las huestes de la fe del Señor, o como dijera el apóstol Pablo a su hijo espiritual, a Timoteo, nosotros somos soldados de Jesucristo. Y ante la certeza del conflicto, de la guerra en la que estamos viviendo, es normal que nosotros sintamos temor. No hay de hecho ningún soldado que esté en sus 5 sentidos que le pueda decir a usted que no tiene miedo al dirigirse a la batalla, y es normal que nosotros tengamos miedo, que nos sintamos temerosos ante las pruebas que vienen, ante los días grises que están en el horizonte. Es normal que la paz nos falte ante tales circunstancias, eso es normal. Y en nuestro caso, como soldados de Cristo, hermanos, es posible, como les decía, que sintamos temor ante las pruebas, ante las luchas, que las tormentas puedan paralizarnos, que las dificultades nos hagan caer. Sin embargo, también nosotros, como hijos de Dios, tenemos abierto el paso, el acceso, y tenemos la oportunidad y el privilegio de invocar el nombre del Señor, el nombre de Dios. Y cuando nosotros clamamos a Él, Él escucha nuestra oración, y no solo escucha, sino que acude en nuestro auxilio. Y con una promesa tan grande de parte del Señor, ¿cómo no vamos a tener paz en nuestra vida? Porque es verdad, hermanos, que las tormentas vendrán, que las pruebas llegarán, que este año posiblemente sea tan difícil como el año que acabamos de dejar atrás. Es posible. No obstante, nosotros, de acuerdo a lo que acabamos de leer en esta mañana y aprender en este Salmo 20, debemos primero que nada orar los unos por los otros. No dedicarme solamente a orar por mí y por mis necesidades, lo cual no está mal, hermanos, pero primero ore por otros. Sabe que su hermano está pasando por dificultad, sabe que su hermana está pasando por tiempos de angustia, ore por ellos, oremos unos por otros. Segundo, debemos depositar nuestra confianza en Dios en los malos tiempos, sí, pero también cuando tengamos tiempos de bonanza, cuando nosotros nos vaya bien, porque es posible que alguno de ustedes no ha sido afectado por toda esta situación y le ha ido al contrario bien, de hecho el 2020 fue el mejor año de su vida. Bien, si así fue, siga confiando en Dios, siga depositando su confianza en el Señor, de tal manera que pueda usted reconocer que el Señor es quien lo ha ayudado. Y tercero, que tengamos nosotros la certeza de que el Señor tiene cuidado de nosotros cuando clamamos a Él, cuando pedimos que nos ayude, Él vendrá en nuestro auxilio. Que esto lo tengamos por cierto siempre. Pensando en esto, hermanos, terminamos este salmo en esta mañana y les voy a pedir que me acompañen haciendo una oración. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu amor, bendición y cuidado, porque nos has guardado. Te damos gracias, Señor, por este año que ha terminado,
ciertamente un año difícil, complicado, un año totalmente fuera de lo normal y lo común. Sin embargo, también un año en el cual tú nos has guardado, protegido, fortalecido, ayudado, y en el cual, Señor, esperamos que tú hayas dado paz a nuestros hermanos a pesar de las dificultades. Este año que comienza lo ponemos en tus manos porque no hay mejor lugar para pasar los tiempos difíciles que en la palma de tu mano. Yo te pido, Señor, que tú guardes a mis hermanos que nos están escuchando, que tú bendigas sus vidas, que tú ayudes en sus trabajos, en la escuela, en sus proyectos, Señor, de tal manera que tú los sigas guardando y fortaleciendo. Gracias por su vida, Señor, y en esta mañana, en este inicio de año, si te pedimos por algo en especial, es por paz. Paz que proviene de ti, paz que sobrepasa todo entendimiento, paz que viene a nuestras vidas porque sabemos que tú nos guardas, que tú eres nuestra ayuda, que tú eres el que pelea por nosotros, que tú eres el que va delante de nosotros, que tú eres nuestro guardador, nuestro pronto auxilio y que tú escuchas nuestro clamor en el día de la angustia. En esto descansamos, en esto tenemos paz. Gracias, Señor, una vez más por tu palabra, por este año que comienza, por tus bendiciones. En el santo nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús, ponemos esto en tus manos. Amén y amén.